Bueno, buenos días. La clase de hoy es de estómago y vamos a hablar un poquitico del sistema entero endocrino. Espero que hayan mirado la macro de el estómago para poder entender la histología. El estómago es la parte más ensanchada del tubo digestivo. Comunica el esófago con el intestino delgado. El estómago sirve como de bolsa reservorio donde llega el alimento semiblando y acá en el estómago por acción de algunas enzimas como la pexina, que es la que degrada las proteínas, especialmente el colágeno que está en la carne, el ácido clorhídrico, hacen que ese contenido se vuelva más blando y lo transforma en un fluido espeso que se llama quimo. El estómago tiene varias partes, entonces la unión del esófago con el estómago se llama cardias. La unión del estómago con el intestino delgado es el píloro. Dijimos que a nivel del cardias había un esfínter fisiológico, ¿se acuerda cuando hablamos del esófago? Pero a nivel del píloro, la capa de músculo liso que conforma la pared del estómago se engruesa y forma el esfínter pilórico. ¿Para qué sirve ese esfínter? Pues para evitar que la comida que ya haya pasado al intestino delgado se devuelva hacia el estómago y además por acción hormonal y por acción del sistema autónomo, la comida va pasando muy despacio del estómago al intestino delgado. Entonces, como ustedes ya miraron la anatomía macroscópica del estómago, tenemos que tiene entonces cardias, píloro, tiene hacia arriba el fondo gástrico. El fondo gástrico siempre está lleno de aire y en las radiografías se ve como blanquito porque tiene sonido de aire. Luego tiene un cuerpo y tiene una porción pilórica. La porción pilórica se divide en antro y luego sigue el canal pilórico, que es el que va a terminar en el esfínter pilórico. Entonces, las tres grandes partes del estómago son fondo, hacia arriba, cuerpo, antro pilórico, canal pilórico y esfínter pilórico. Tiene una curvatura menor y una curvatura mayor. Si nosotros observamos un estómago, pues cuando se introduce un endoscopio y llega al estómago, la mucosa del estómago, cuando está vacío, es rugosa. Se forman unas arrugas, ¿sí? Porque la mucosa está plegada. Es de color rosado y esas arrugas gástricas están divididas por surcos. Esos surcos delimitan las áreas gástricas. En cada área gástrica van a abrirse unos pequeños orificios que son como la desembocadura de cada glándula gástrica, ¿sí? Entonces, la desembocadura hacia esos pequeños orificios se llama foveola gástrica. Toda la mucosa del estómago está constituida por glándulas tubulares simples, o sea, tanto la porción secretora como la porción conductora es tubular. Y se va a abrir cada glandulita en el fondo de una foveola. Bueno, si cogemos el estómago, hay tres zonas diferentes donde la mucosa varía. Está la región cardial con sus glándulas cardiales, la región del cuerpo y del fondo que se llama en conjunto corpofúndica, con sus glándulas corpofúndicas,
y la región pilórica con sus glándulas pilóricas. Todo el epitelio que cubre la mucosa del estómago es cilíndrico simple, alto y secreta moco. Como secreta moco, entonces tiene gránulos de mucina, pero esa mucina, acuérdese, no se ve con hematocilina de eosinas, pero si hacemos una coloración de paz, pues se va a ver morada. Generalmente es en un corte de hematocilina de eosina, uno ese citoplasma lo ve claro. Entonces, ese epitelio cilíndrico simple que está en la superficie desciende por cada glándula tubular, o sea, desciende por toda la foveola hasta el fondo, ¿sí? Ese epitelio, fuera de que produce moco, porque tiene que producir mucho moco para evitar que, ustedes saben que en el estómago, ya vamos a ver qué célula produce ácido clorhídrico, imagínense, ácido. Entonces, el moco tiene que ser bastante para cubrir toda esa mucosa e impedir la digestión. Las células del epitelio cilíndrico también secretan bicarbonato. Acá, bueno, entonces, para terminar, el moco que es producido por las células cilíndricas, el bicarbonato y el epitelio de acá de toda esta superficie constituyen los tres la barrera mucosa. Siempre que haya pérdida de moco o haya pérdida de bicarbonato, se puede causar una erosión o una úlcera, ¿sí? Porque el ácido se va a digerir todas estas células. Aquí vemos la región del cardias. Este es el esófago que tiene epitelio plano estratificado, no queratinizado, que abruptamente cambia a epitelio cilíndrico del estómago, ¿sí? Cilíndrico del estómago. Ese cambio es abrupto. Yo les decía que muchas veces este epitelio del esófago se puede parecer al epitelio gástrico cuando hay reflujo de ácido, ¿se acuerda? Metaplasia de esófago de barro. Aquí vemos mire lo bonito que se ve aquí la lámina propia del esófago, la muscularis de la mucosa, submucosa y capa muscular. Bueno, las capas del estómago son las mismas, tiene mucosa, que es todo esto, esa mucosa es bien, bien gruesa. Esa mucosa tiene epitelio superficial, que ya dijimos que era cilíndrico, que se baja hacia cada glándula, ¿vea? Hacia cada glándula que viene hasta acá, hasta la muscularis de la mucosa. Y acá, estas serían las foveolas, ¿sí? Donde desemboca cada glándula. Esta desembocadura se llama foveola. Entonces, epitelio. La lámina propia es todo esto donde están las glándulas tubulares, ¿sí? Esta es la lámina propia. Y luego sigue la muscularis de la mucosa. Mire, esta bandita de músculo liso, ¿sí? Músculo liso. Submucosa, capa muscular, que ya vamos a ver que son 3 capas, y la serosa. Entonces, normalmente uno ve que todas esas glándulas tubulares están bien apretaditas, no dejan espacios entre ellas. Cuando ya dejan espacios entre ellas es porque hay una atrofia, disminuye el número de glándulas y eso es ya patológico. Entonces dijimos, el estómago tiene fondo, cuerpo y el antro pilórico. Las glándulas, de una vez voy a hablar, las glándulas cardiales, estas glándulas son de predominio mucoso, ¿sí? Todas esas glándulas que están localizadas acá y pueden tener unas células que se llaman células enteroendocrinas, que ya las vamos a ver. Entonces, vamos a ver las glándulas del cuerpo y del fondo, corpofúndicas. Son glándulas tubulares, como dijimos anteriormente, y tienen 3 porciones. La parte del fondo se llama la parte principal. La parte media se llama cuello y ya en la desembocadura se llama istmo. O sea, toda glándula, todo el tubito tiene el fondo, que es la parte principal. La parte intermedia se llama cuello y la parte ya donde se emboca a la superficie se llama istmo. Las glándulas corpofúndicas tienen 5 tipos de células. Células principales,
células parietales, células mucosas del cuello, tiene también células madre y células enteroendocrinas. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer tipo de células que está tapizando cada glándula. En el cuerpo y en el fondo, porque ya dijimos, en el cardiac no tienen sino dos células, las mucosas y las enteroendocrinas. Ahorita en el cuerpo y en el fondo sí tienen estos 5 tipos de células. Entonces, células principales, como su nombre lo indica, ¿dónde van a estar? En la parte basal de la glándula, o sea, en la parte principal. Estas células principales son muy abundantes y se ven de color claro. ¿Qué contienen? Tienen gránulos de decimógeno en su citoplasma. ¿Qué es eso? ¿Qué es gránulos de decimógeno? Son vacuolas que contienen un precursor de una enzima que se llama pexinógeno. Ese pexinógeno, cuando sale a la superficie por acción del ácido clorhídrico y de un pH ácido, se transforma en pexina. La pexina es una enzima que va a digerir las proteínas, especialmente el colágeno, y lo va a transformar en aminoácidos. ¿Dónde hay colágeno? Pues en la carne, en el pollo, en el pescado, ¿sí? Todo lo que tenga proteína. Entonces, siempre que comemos, hay liberación de pexinógeno que está guardadito en cada célula en forma de simógeno. Simógeno quiere decir que está ahí guardadito, pero ya cuando se libera por exocitosis en la superficie, se convierte en una enzima muy poderosa que se llama la pexina. Bueno, el otro tipo de célula que vamos a encontrar en las glándulas corpojúndicas son las parietales. Estas son las parietales, uno las distingue porque tienen citoplasma muy rosado. Cuando tienen el citoplasma tan rosado, quiere decir que tienen mucha mitocondria. ¿Por qué? Porque esa célula trabaja mucho. Tienen un núcleo redondo grande de localización central. ¿Dónde están ubicadas las células parietales? En el cuello de la glándula. ¿Qué van a producir las células parietales? Producen ácido clorhídrico y producen factor intrínseco. El factor intrínseco es una glucoproteína que se une a nivel del estómago a la vitamina B12. Nosotros cuando tomamos alimentos, pues en las verduras, en los vegetales verdes, hay vitamina del complejo B, ustedes han escuchado, pero esos son que la 6, que la 12, que la 1. Entonces, la vitamina B12 necesita unirse a este factor intrínseco para que se pueda absorber en el intestino delgado, en el ileón, que está en el intestino delgado. Entonces va la vitamina B12 junto con el factor intrínseco y allá en esas células que absorben hay un receptor para ellos dos. Y así no nos da anemia, una anemia que se llama megaloblástica. Megalo es de grande. ¿Qué pasa en esta anemia? Los glóbulos rojos son grandes, los polimorfos nucleares son grandísimos, pero no sirven para nada porque no tienen una adecuada función. ¿Esto cuándo se puede perder? El factor intrínseco. Cuando las personas les hacen gastrectomía total o parcial, por ejemplo, cuando hay un cáncer gástrico o la cirugía que se está haciendo ahora que se llama SLIP o manga gástrica para las personas obesas. Eso les recortan fondo, cuerpo, como en media luna, para dejar el estómago más pequeñito, pero se pierden muchas células. Entonces ellos a toda hora tienen que estar tomando vitaminas para evitar la anemia megaloblástica. Bueno, el tercer tipo de células que encontramos en estas glándulas son las células mucosas del cuello. Están en el cuello, como su nombre lo indica. Son cilíndricas y su función es producir moco. La cuarta célula son las células enteroendocrinas. Esas células enteroendocrinas son células que pertenecen a un sistema difuso, que ya más adelante les voy a hablar.
son aisladas y producen hormonas. ¿Dónde están estas células enteroendocrinas? Están en todo el tracto gastrointestinal y en los islotes de Langerhans que están en el páncreas. ¿Qué producen? Las que están en el estómago producen gastrina. También se llaman célula G. Célula G. Entonces, una célula que hay en la glándula, especialmente en las glándulas pilóricas, son las células G productoras de gastrina. También tenemos las células D mayúscula, productoras de somatostatina, y otras células del sistema enteroendocrino son las similares a las enterocromafines que producen histamina. Entonces, las células G producen gastrina. Eso es una hormona que viaja por los capilares hacia el mismo estómago. ¿Hacia dónde se va esa célula, esa gastrina? Se va hasta la célula parietal, que está en el cuerpo, especialmente para que produzca, ¿qué? Ácido clorhídrico. ¿Qué hace la somatostatina? Inhibe la producción de ácido clorhídrico. O sea, cuando hay mucho ácido clorhídrico, entonces ya tiene que haber una hormona que dice no produzca más. Estas células G están en el antro, solamente están en el antro. Las células D que producen somatostatina están en el fondo y en el cuerpo. También se pueden encontrar, también se pueden encontrar en el píloro, o sea, están como en todo el estómago, región corpopúndica y pilórica, las células D. Y las similares a las enterocromafines solamente están en el cuerpo. ¿Qué producen las células similares a las enterocromafines? Producen histamina. La histamina es una sustancia que también va a la célula parietal para que produzca ácido clorhídrico. Entonces ya tenemos dos, la gastrina y la histamina. Ambas van a la célula parietal para que produzca ácido clorhídrico. Ustedes han escuchado, pues, algunos que para las úlceras pépticas que se produce porque hay mucho ácido, se dan antagonistas de los receptores H2, o sea, de los receptores de histamina en las células parietales, como la ranitidina, la cimetidina. Esa es una forma de bloquear esos receptores en la célula parietal para que no produzcan ácido clorhídrico. Bueno, pero también se puede producir ácido por acción de la acetilcolina. La acetilcolina hace que la célula parietal produzca ácido clorhídrico. Entonces, hay tres formas de producir ácido clorhídrico. La comida, cuando uno come y el estómago se distiende, ahí mismo se dispara la producción de ácido clorhídrico, o sea, la distensión gástrica, la gastrina, la histamina y la acetilcolina, que es producida por el vago, por el nervio vago. Y hay también células que inhiben la producción de ácido por la célula parietal. Está la somatostatina y la prostaglandina E. Las prostaglandinas E producen vasodilatación y hace que la sangre llegue pues al estómago. Cuando se bloquea la producción de prostaglandinas, por ejemplo, cuando uno toma ibuprofeno, naproxeno, todo eso, mire que esas personas hay que decirles que les puede dar gastritis o úlcera. Uno tiene que ser muy cuidadoso cuando manda antiinflamatorios no esteroideos, porque puede producirse una úlcera porque está impidiendo la producción de la prostaglandina E. Bueno, la última célula, que es la quinta, son células madre pluripotenciales. Estas células madre pluripotenciales son las encargadas de reemplazar las otras. Generalmente están en el istmo, entonces pueden descender a diferenciarse a una parietal, a una principal, a una mucosa. En general, el epitelio del estómago dura 2 a 3 días. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno toma ron o aguardiente, le da una gastritis, ¿sí? Porque eso es un tóxico para el epitelio y puede dañar la barrera mucosa, pero
Al segundo o tercer día, pues ya le pasa el guayabo y el epitelio se regenera. Bueno, entonces dijimos, las células G están en las glándulas pilóricas. Se produce la gastrina por exocitosis y se va hasta la célula parietal, no a la célula principal, esto aquí está mal, está a la célula parietal para que produzca ácido clorhídrico. También la gastrina ejerce un efecto trófico sobre la mucosa gástrica. ¿Qué hace que se libere gastrina? Ya dijimos, distensión gástrica. También la acetilcolina hace que se libere ácido y es inhibido por la somatostatina. Bueno, la somatostatina es producida por las células D, generalmente están en todo el estómago, en el píloro, en el cuerpo y en el fondo. Las células similares a las enterocromafines están en la región corpofúndica, secretan histamina y ya les dije que producían la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales. Bueno, estas son las glándulas corpofúndicas. Ahorita vamos a ver las glándulas pilóricas, las que están ahí en el antro pilórico. Estas también son glándulas tubulares simples, pero son más largas, entonces por lo tanto se tienen que enrollar sobre sí mismas. ¿Cuáles son las células que están tapizando esas glándulas pilóricas? Solamente dos, las células mucosas y la célula G. Lo mismo que en el cardia, son glándulas tubulares y tienen células mucosas, pero tienen células enteroendocrinas. Bueno, entonces acá voy a explicar. Toda esta diapositiva son cortes solamente de la mucosa. Tenemos el epitelio que es cilíndrico, simple, alto, ¿sí? Aquí vemos, mire, una foveola. Acá todo esto hasta abajo son glándulas tubulares, vean. Foveola, estas son glándulas tubulares. Es una coloración de paz. Ya dijimos, el epitelio superficial desciende sobre las foveolas y luego baja hasta el fondo, ¿sí? Y ya pues varía según la región el tipo de célula que va a recubrir cada glándula. ¿Por qué se demora? Pues porque está produciendo moco. Aquí estaría el moco, el bicarbonato y el epitelio es la barrera. Mira aquí un acercamiento de una foveola de un epitelio cilíndrico alto. Bueno, este corte es de una región corpofúndica. ¿Yo por qué sé? Porque hay muchas en la parietal. Acuérdense, las células parietales solamente están en la región corpofúndica. Mire que se ven rosaditas, núcleos grandes centrales. ¿Y qué producen estas células? Producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Aquí vemos una célula parietal, mire, son rosaditas, mire, rosaditas con núcleo central, y esas son las que están en la región del cuello. Producen factor intrínseco y ácido clorhídrico. Y esas más oscuritas serían las células principales que producen el pexinógeno. Pexinógeno está aquí acumuladito, guardadito, porque si se sale, digiere todo esto. Entonces, esa sería como la parte del fondo, ¿sí? La parte principal de la glándula. Me devuelvo. Entonces, todo esto es la lámina propia. La lámina propia no se ve porque está toda rellena de glándulas. Acá debajo estaría la muscularis de la mucosa. Todo esto es la mucosa, mire cómo es de grueso. Y a pesar de eso, hay personas que les da úlcera y todo esto se pierde. Entonces, luego, bueno, entonces acuérdese, en la región del cardias no hay célula parietal, ni en el antro. Entonces, si a mí me llega una biopsia de estómago, que es una biopsia de 3 milímetros, si yo no veo célula parietal, ¿de dónde es? O es del cuerpo, perdón, si no veo células parietales, ¿de qué región es? O es del cardias, o es del píloro. Pero si yo veo célula parietal, ya sé que estoy en el fondo o en el cuerpo. Sí, la célula parietal es la guía. De hecho, pues, quién sabe si ese virus se desaparezca, pero en el laboratorio yo siempre ponía una placa para el examen
Entonces, una con células parietales y otra sin células parietales, para que me dijeran de qué región era. Bueno, luego, entonces ya dijimos, la lámina propia es tejido laxo y está llena de las glándulas, ¿sí? Puede tener algunos linfocitos en forma de nódulos, que serían el tejido mal. Luego viene la muscularis de la mucosa, la submucosa y la capa muscular. En el estómago, la capa muscular tiene tres capas. Una externa que es longitudinal, ¿sí? Una intermedia circular y la más interna es diagonal. Diagonal. Entre la longitudinal y la circular siempre está el plejomientérico de Auerbach. Y la interna, la diagonal. El estómago tiene serosa, que es el peritoneo. Excepto que hay una pequeña porción desnuda que no tiene serosa, sino adventicia a nivel del cardio. Entonces, eso es el estómago. Aquí, perdón, yo me devuelvo, donde está esa diapositiva. Aquí vemos todas las capas, entonces, mucosa, musculares de la mucosa, la submucosa que tiene capilares, el pliegue submucoso de Meissner, es tejido laxo. Y tiene tres capas en la muscular propia, la diagonal, la circular y la longitudinal. Y por último viene la serosa. Eso sería todo lo que es el estómago. Entonces vamos a hablar un poquitico del sistema enteroendocrino, ¿sí? Entonces, ¿qué es el sistema enteroendocrino? El sistema enteroendocrino, como su nombre lo indica, son células que tienen función como de glándulas endocrinas, pero esas células están aisladas en muchos órganos. Se encuentran a lo largo de todo el tubo digestivo a partir del esófago. O sea, ya vimos tres en el estómago, la célula G, la célula D y las similares a las enteroendocrinas, ¿sí? ¿Qué hacen esas células enteroendocrinas? Producen polipéptidos con actividad biológica. Son muy similares a las hormonas. Esos polipéptidos o proteínas u hormonas pueden tener acción autocrina, o sea, sobre la misma célula, paracrina, células vecinas o a distancia. Entonces, ¿por dónde se dan? Por los capilares, si se dan por la sangre. El sistema enteroendocrino interviene con el sistema nervioso para la motilidad del intestino, del intestino, ¿sí? Y del estómago. Entonces, el sistema enteroendocrino actúa junto con el sistema nervioso autónomo para la motilidad y para la secreción de algunas sustancias. Por ejemplo, las células G que producen gastrina van hasta la célula parietal para que ella produzca ácido clorhídrico y factores intrínsecos. Inicialmente, estas células se denominaban enterocromafines, porque empezaron los histólogos de esas épocas, hacían cortes y los tenían con dicromato y se veían que eran muy similares a los de a las células enterocromafines que hay en la médula de la glándula suprarrenal. Por eso se llamaron enterocromafines, pero luego vieron que les dio por teñirlas con sales de plata y también se teñían, y por eso también se denominaban células argentafines. Pero actualmente con el uso de la inmunohistoquímica ya se puede ver qué sustancia produce cada célula. O sea, ya hay una clasificación funcional. Lo ideal es uno no decir célula G, sino células productoras de gastrina, células productoras de insulina, células productoras de glucagón, de somatostatina, ¿sí? Y también ustedes pueden encontrar que se puede denominar a este sistema enteroendocrino también sistema neuroendocrino, porque esas células de este sistema no solamente se han visto en el sistema digestivo y en el páncreas, sino que también se ven en el sistema nervioso y ayudan a la sinapsis y en el sistema respiratorio. Estas células de este sistema enteroendocrino o neuroendocrino no se ven con los cortes de hematocilina de eosina, están dispersas, ¿sí?
solamente se ven con inmunistoquímica. Uno pide la inmunistoquímica específica para cada célula. De estas células serían también unos tumores, que son los tumores neuroendocrinos, algunos de ellos muy malignos. Bueno, esa estómago y sistema enteroendocrino es la clase. Para la siguiente vamos a ver hígado y vías biliares. A mí me da mucha pena, pero van a tener que coger el libro de anatomía para que miren cómo es el hígado y cómo se forman los conductos hepático derecho e izquierdo, el hepático común, el colédoco y el conducto pancreático. Solamente miran eso para poder entender, porque como pues yo no sé en qué van de anatomía, no nos podemos pues atrasar. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase, anoten sus dudas y todo está en el libro, ¿sí? Afortunadamente pues ustedes ya tienen todas las diapositivas. Que les rinda muchachos y ánimo.